Dios es el evangelista por excelencia. Dice la palabra de Dios, ahí en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos, dice. Y eso es súper importante. La primera frase que Pablo habla dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Entonces lo primero que tenemos un Dios que se revela, un Dios que se ha revelado, ¿cierto? Y por ejemplo hay un filósofo de la modernidad que se llamaba Immanuel Kant. Él habló en un libro que se llama La crítica de la razón pura, habla de las posibilidades de conocimiento del hombre. ¿Qué es lo que el hombre puede conocer? Entonces él habla de que el ser humano, nosotros los seres humanos, podemos conocer los fenómenos. O sea, las cosas dadas en el tiempo y en el espacio. Fenómenos. Pero no podemos conocer el noúmeno, dice él, que son la cosa en sí, las cosas verdaderas. Entonces él habla de que nosotros tenemos un conocimiento del mundo sensible, pero no del mundo de las cosas verdaderas en sí. Entonces, dentro de esas cosas, él dice que el hombre no puede conocer a Dios, porque está más allá de nuestra percepción, de nuestra comprensión racional. Y tiene cierta razón Immanuel Kant al decir eso. Porque si Dios no se hubiera revelado, nosotros no sabríamos nada acerca de Dios. Estaríamos completamente perdidos en tinieblas. No tendríamos ninguna posibilidad de ser salvos. Y dice la Biblia, en 1 Timoteo 6:16, dice que el único que habita, el único que tiene inmortalidad, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Fíjense lo que dice, en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea, nadie puede acercarse a Dios con nuestros propios méritos, acercarnos a Dios y llegar a Él, no. Sino que Él habita, dice, en luz inaccesible. Y la palabra de Dios dice, en otra parte dice, que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros no podemos llegar a Dios por nuestra propia justicia, ¿cierto? Sino que es Dios quien se autorrevela. Dios quien se autorrevela, ¿cierto? Y Dios ha querido, Él tomó la iniciativa, Él se reveló a la humanidad. Y Dios se reveló a través de su palabra, ¿cierto? A través de su palabra. Y la palabra en el contexto hebreo, la palabra es acto y palabra proferida, discurso. No es solamente palabra proferida, sino que en el hebreo la palabra dabar, que es la palabra que se traduce como palabra de Dios, es a la vez palabra proferida y acto. Entonces Dios se revela en la historia a través de actos de juicio y salvación. Interviene en la historia de manera decisiva para la salvación del hombre. Entonces la revelación es una revelación histórica. La revelación del Dios de la Biblia es una revelación histórica, ¿ya? Él se reveló, Él envió su palabra, Él envió su Espíritu. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos como el Espíritu Santo ya actuaba en el Antiguo Testamento, ¿cierto? A través de sus profetas, de sus reyes y de sus sacerdotes, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, ¿cierto? Y los inspiraba a ellos para que los profetas de Dios pudieran interpretar, comprender y interpretar los actos de Dios. Los actos de Dios. Entonces, y esa comprensión inspirada por el Espíritu Santo quedó registrada en las Escrituras. Entonces Dios se revela en la historia, Dios envía su palabra, Dios envía su Espíritu, ¿cierto? Dios levanta a sus profetas y la culminación de esa revelación es Cristo. Jesucristo es la culminación de esa revelación, ¿cierto? Y Él vino predicando, dice, el Evangelio del Reino, predicando que Dios se ha acercado. ¿Y por qué Dios se ha acercado? Porque el mismo Dios, el mismo Rey de ese reino está en medio de ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios que el Rey se acercó. Y por eso su reino también junto con Él se ha acercado. Entonces Él vino predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, dice. Haciendo el bien. Murió en la cruz para librarnos, para salvarnos de nuestros pecados, ¿cierto? Y resucitó al tercer día para llevarnos a Dios. Después Él asciende al Padre. Y Jesús dice que no os dejaré huérfanos. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice Jesús. Vendré. Fíjense la palabra que Jesús emplea. No os dejaré huérfanos.
vendré a vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así o no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, y vendré otra vez, dice, vendré otra, y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa palabra se cumplió. Jesús vino por medio de su Espíritu, por su Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo ha vuelto por medio de su Espíritu. Judas le pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús dice, el que me ama mi palabra guardará. El que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por medio de qué? Por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios, Jesucristo y el Padre están con nosotros por medio de su Espíritu. Y vendrá el Señor, esa es la venida en el Espíritu Santo de Dios. Pero Él va a volver también corporalmente, físicamente, en donde todo fue liberado. Dice que vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y las naciones harán lamentación por Él. ¿Cierto? Y todo ojo le verá. Y ahí nuestra salvación se va a consumar. Entonces, todo eso Dios lo ha hecho por gracia. No lo ha hecho porque nosotros lo merezcamos, sino que Dios lo ha hecho por pura gracia. Por gracia. La gracia de Dios es la única base para nuestra salvación. Lo que Dios ha hecho para nuestra salvación. Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho, ha provisto a través de lo que su obra ha provisto la salvación para nosotros. Dice la palabra de Dios que estando aún muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Por gracia sois salvos. Y en otra parte, en 1 Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, dice. Y la propiciación, si lo traducimos al lenguaje moderno, significa que Jesús es el medio personal y único que el Padre ha provisto para nuestra salvación. No hay otro medio, no hay otro camino. Jesús es el único camino para llegar a Dios, el único medio para nuestra salvación. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice Juan, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, que en el contexto de Juan 3:16 significa humanidad. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo único en su género, único en su clase, para que todo aquel que en Él cree, tiempo presente, continuidad, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se ha revelado. Y ese acto de Dios en sí mismo, la revelación, es un acto de gracia. Porque nosotros no lo merecemos. Y Él se ha revelado en juicio y salvación. La revelación de Dios tiene esas dos componentes, el juicio y la salvación. ¿Por qué el juicio? Porque Dios nos dice que somos pecadores. Dios nos dice que nos hemos rebelado contra Él, que hemos pecado contra Él, que estamos perdidos. Dios está haciendo un juicio, pero a la vez nos ofrece su salvación, gratuitamente, por medio de la gracia. Entonces nosotros tenemos, primero, que Dios es el evangelista por excelencia. Dios, ¿cierto?, es quien se ha acercado en juicio y salvación. Ahí se ve un poquito mejor. Ya. Bueno, no los quiero marear mucho con esto porque no es la idea, pero ahí aparecen varias cosas. Miren, por ejemplo, no voy a entrar en detalle. Dice Charity, dice J, o una J esa, Charity, significa por gracia. Eso significa por gracia. Sois, es la palabra que aparece ahí. Esa palabra es el verbo ser o estar en griego y significa sois, o están siendo, más bien, porque está en tiempo presente, están siendo. Continuamente, siendo. Y después viene la palabra, ahí dice ceso, la que viene después abajo. Cesos menoi, que viene del verbo soso, salvar. Y ¿sabe cómo lo dice ahí? En tiempo perfecto, como una acción acabada. Habla como si fuera una acción acabada, como que algo que ya está realizado y en voz pasiva. O sea, no es que yo me esté salvando, sino que alguien me está salvando. ¿Cierto? Es Dios. La salvación es de Dios. Entonces, son interesantes. ¿Y cómo? Después viene la palabra día. Ahí, mira, fíjense. Dice día, ¿cierto? Aquí, allá. Y día en griego significa a través de.
Por ejemplo, diálogo, la palabra diálogo en español son dos palabras, día y logos. Día es a través de, y logos, palabra. Entonces, a través de la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces, día, pisteos, a través de la fe. A través de la fe. Entonces, ahí, en esa oración, el día, pisteo, a través de la fe, es un complemento circunstancial de instrumento. O sea, ¿cómo acojo yo? ¿Cómo participo de la salvación? Por medio de la fe. ¿Pero qué es la fe? Es la confianza en lo que Dios ha revelado. Es poner nuestra confianza, ¿cierto? En la revelación que Dios ha dado, en la salvación que Dios ha dado por gracia, ¿cierto? Y esa salvación por gracia yo participo, yo acojo esa salvación por medio de la fe. Por medio de la fe. Fíjense, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de la fe de la que Pablo habla en conexión con la salvación? Pablo en otro pasaje dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿cierto? Y el corazón, aparte de la inteligencia del raciocinio, también implica la voluntad, el propósito. Entonces, cuando Pablo está hablando de la fe, en esa fe que nos permite acoger la salvación, tiene que ser una fe que implica la entrega de la voluntad. Entonces, la fe, dicen los eruditos, dice que la fe es la reacción del hombre a la acción de Dios. Es la reacción del hombre a la acción de Dios. Dios se revela y yo respondo a esa revelación. La fe es el sí integral del hombre a la gracia de Dios. Nosotros en español tenemos artículos, ¿cierto? El, la, lo, los, el perro, la pelota, ¿cierto? Artículo. Entonces, cuando hablamos de la fe es un sustantivo, la fe, ¿cierto? Sustantivo femenino, ¿cierto? La fe, en español, fe, la palabra fe es un sustantivo femenino, ¿cierto? Entonces yo, para complementar ese sustantivo, ocupo el artículo que coincida en género y número. O sea, fe, no puedo decir lo fe, el fe, no tiene que ser el mismo género, la fe, artículo femenino, singular. Entonces, la fe, no digo esta tenedor, digo este tenedor. Coincide, ¿cierto? Coincide en género y en número. Entonces, si yo digo en griego, quiero decir la fe en griego, lo que digo es, ocupo el artículo femenino, ¿cierto? Para poder complementar el sustantivo, o sea, ge pistis. El artículo griego, la, en griego es ge pistis. Entonces, si yo quiero decir la fe, en español, en griego tendría que decir ge pistis. Si yo quiero decir esta fe, tendría que decir aute pistis. Aute, esa significa esta en griego, esta pistis, esta fe. ¿Ya? Ahora pasemos a la siguiente. Entonces, fíjense, cuando dice, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, dice Pablo. Esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Pablo dice, kai tuto. Tuto, mira, no suena raro. Kai tuto, como tuto, dormir. Kai tuto. Y tuto es un pronombre demostrativo neutro, no femenino. ¿Se dan cuenta? La pistis es femenina y el toto es neutro. O sea, si Pablo se estuviera refiriendo a la fe como el don, hubiera ocupado el pronombre demostrativo singular femenino. Pero no, Pablo no hace eso. Pablo ocupa el pronombre demostrativo neutro. ¿Y eso, con eso qué significa? Que él se está refiriendo a toda la proposición que está arriba, a toda la oración. No se está refiriendo a la fe, porque si hubiera dicho a la fe, diría, y esta no de vosotros. Y esta, pero no dice y esta, dice y esto. Ocupa el pronombre demostrativo neutro singular para referirse a la cláusula precedente. Y esto, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esa es la cláusula completa. Y cuando dice y esto, te está refiriendo a la cláusula completa. O sea, se está refiriendo al tema que está tratando Pablo en Efesios 2, que es la salvación por gracia. Entonces, el don que Pablo está hablando ahí es de la salvación por gracia, que es acogida, que es recibida, en la cual yo participo por medio de la fe, depositando mi confianza con abandono en aquel que me puede salvar.
No sé si hay alguna duda ahí. Bueno, pasemos al siguiente versículo. Porque somos hechura suya, dice. Creados, lo que yo les he explicado anteriormente, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, hemos sido creados en Cristo. Hemos sido creados en Cristo. Y esa nueva vida deriva en una nueva conducta. Esa nueva vida en Cristo implica buenas obras. Porque lo malo, antes éramos malos, hacíamos cosas malas, ¿cierto? Pero este nuevo orden de vida implica un cambio moral radical, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos en ella. Entonces Dios, cuando nos da un trabajo, o sea, cuando tenemos un trabajo en la iglesia, es Dios que lo está dando. Y si Dios lo está dando, tenemos que agradecer. Gracias, Señor, por lo que tú me permites, por lo que tú me das, Señor, por gracia. No es libre para hacer el bien, dicen algunos teólogos. El hombre no es libre para hacer el bien, pero sí libre para creer. En un comentario de Romanos, un autor decía que los dramaturgos de la antigüedad de Grecia, de Roma, hablaban dentro de su tragedia, ¿cierto? Presentaban a los personajes como queriendo el bien, pero siendo incapaces de hacerlo. Y ellos planteaban eso, la contradicción del ser humano, la división que hay en nosotros mismos entre querer el bien, en todos los seres humanos, no solamente en los cristianos, en todos los seres humanos, entre querer el bien, saber entender el bien, pero no poder llevarlo a cabo. Entonces, el ser humano no es libre para hacer el bien porque es esclavo del pecado, pero sí es libre para responder a la gracia de Dios. Entonces, el ser humano, si bien es esclavo del pecado, está perdido, pero no ha perdido esa capacidad dada por Dios de responder a su gracia. ¿Y cómo lo hace? Dice Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios soberanamente ha establecido? Que la salvación es por gracia. ¿Y cómo los hombres pueden participar de esa salvación? Por medio de la fe. Creyéndole a Dios. Acoger. Y creer es acoger. Creer es abrirse. Abrir el corazón a Dios. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6. Vamos a mirar un poquito ese pasaje también. Y vamos a complementarlo con Romanos 8, 29 y 30 también, que habla de la predestinación. ¿Ya? Es importante que tengamos claros estos temas, hermanos, porque nos influye en nuestra evangelización. ¿Ya? Dice, y vamos a ir viendo de a poco, no lo vamos a leer tan rápido. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, parte con una eulogía, que en griego significa bendición. Eulogia, el nombre eulogia viene del griego bendición. Eso significa que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y la palabra en Cristo, en el amado, aparece como 14 veces aquí. Pablo habla de que todo esto ocurre en Cristo, por Cristo y en Cristo. Y dice, y aquí viene una palabra según, que en la mejor traducción sería por qué, como una conjunción causativa, el por qué. ¿Por qué Pablo está dándole la bendición a Dios? ¿Por qué Dios está alabando y bendiciendo a Dios? Entonces, el según podría ser ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos escogió. Porque nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. O sea, lo que nos está diciendo acá es que Cristo participó en esa elección, junto con el Padre, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, dice. En ágape. En griego, en ágape. Y el amor de Dios es un amor eterno, un amor santo, un amor inagotable. Esto descarta la idea de un Dios frío, calculador, mezquino, que le interesa un conjunto de personas, privilegiadas, de personas que son salvas, y los otros los deja, los abandona. No. Este es un Dios de amor eterno, un amor santo. Y dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el contexto de los efesios, había brujería. Para que usted todavía más contextualice más lo que el texto. Había brujería, estaba Artemisa. Y Artemisa era como la diosa de la caza, de la guerra, la diosa principal. Y ella tenía, según la arqueología, acá los 12 signos del zodiaco en el cuello. Entonces la gente acudía a ella para pedirle un buen destino, un buen augurio. La gente le pagaba grandes sumas a los magos, a los astrólogos, para que cambiaran, a través de sus ritos, cambiaran el destino
frustraran los planes o los poderes, los espíritus astrales. Entonces la gente vivía atemorizada porque podría pasarle algo malo, por estos espíritus malignos. Entonces Pablo dice, habiéndonos predestinados. O sea, nuestra vida está completamente segura en las manos de Dios, porque Dios nos ha predestinado, somos de Él, le pertenecemos a Él. Entonces fíjense que dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, adoptados, otra palabra que tiene que ver con el contexto greco-romano. No era tanto de los hebreos, sino de los greco-romanos, que un pater familias, un patrón, un señor podía comprar la libertad de un esclavo y adoptarlo como hijo. Y esa analogía la toma Pablo para explicarle a los efesios lo que Dios había hecho por ellos. Los había librado de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud de estos poderes malignos, ¿cierto? Y los había adoptado como hijos suyos. Y como hijos son herederos de todo lo que Dios tiene, de todas las riquezas de Dios. Entonces dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto, eudokia, la palabra griega eudokia, que significa, que aquí aparece como puro afecto, ¿verdad? En otra traducción, Reina Valera 1960, que significa beneplácito también, algunos lo traducen como beneplácito, otros lo traducen como propósito, afecto, pero esta palabra define su voluntad como algo más que un mero decreto de su soberanía, algo más, sino que es placer, deleite. O sea, este Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que se deleita en salvar, que se deleita en hacer misericordia. No es un Dios mezquino, un Dios calculador, un Dios arbitrario. Es un Dios de amor, que se deleita en salvar, que se deleita en bendecir, que se deleita en tener misericordia, que experimenta placer a Dios. Esa es su naturaleza. La naturaleza de Dios es amor, es comunión, es salvación, ¿cierto? La ira que aparece en la Biblia teológicamente no es algo propio del ser de Dios, es algo que puede ocurrir, ¿cierto? Como la respuesta calculada de Dios ante el mal. Pero no es algo inherente a su naturaleza. Lo que Dios es esencialmente es amor. Amor eterno, santo, inagotable, que alcanza para todos. Porque de tal manera amó Dios al cosmos, a la humanidad. Amó a la humanidad Dios. Y envió a su Hijo para salvar a esa humanidad que Él creó. Para alabanza, miren. ¿Qué es lo que produce en nosotros la salvación de Dios? Alabanza, gratitud, acción de gracias a Dios. Estamos agradecidos de Dios porque Él nos salvó sin merecerlo. Somos pecadores, somos porfiados, somos desleales con Dios, le fallamos, nos alejamos de Dios y aún así Dios nos sigue amando y nos sigue perdonando y sigue perseverando con nosotros. Y toda esa verdad, la verdad de nuestra vida con Dios, nos hace alabarle a Dios. Decirle, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia conmigo. Gracias, Señor, por la vida que tú me das, por el lugar donde estoy ahora. Señor, gracias, Dios mío. Es la expresión de nuestro corazón, la alabanza. Y dice, de la gloria. La gloria es la manifestación. Gloria es manifestación del carácter y la naturaleza de Dios. Eso significa gloria. Manifestación del carácter, de la naturaleza y del poder de Dios. Es cuando Dios se hace perceptible a nuestra, o asible a nuestra percepción. Podemos percibirlo, podemos constatarlo en nuestra vida, podemos ver la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ver, contemplar, para alabanza de la gloria de su gracia. Su bondad es merecida. Lo que Dios se revela como un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de salvación. ¿Cierto? Y con lo cual nos hizo aceptos en el amado Cristo Jesús. Cristo Jesús, la obra de Jesús es la base de el fundamento de nuestra salvación. Si Dios nos hubiera revelado, si Dios no hubiera hecho lo que hizo con nosotros no tendríamos ninguna esperanza. La salvación depende de Él. Él la ha provisto. Nosotros solo podemos acogerla por medio de la fe. Ya, y ahora vamos a ir a otro pasaje. Romanos 8, 28 al 30. Nos quedan algunos minutos todavía. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cierto? O podríamos parafrasearlo de esta manera.
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas le ayuden a bien a los que le aman. Porque las cosas no se dan solas por sí solas. Es Dios quien hace que que todas las cosas que nos suceden a nosotros los cristianos, nos ayuden a bien. No es un tema del destino, no es un tema de la casualidad, del azar, no. Es un tema de Dios. La gracia providencial de Dios, hace que todas las cosas que le acontecen al cristiano, sean buenas o sean malas, que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista humano, algo puede ser malo. Pero eso algo que es malo a nuestros ojos, Dios lo transforma en bueno, hace que esas cosas redunden para nuestro bien. Esas cosas sirven a su propósito, al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Ser conformados a la imagen de su Hijo. Conforme a su prótesis. Eso significa, la palabra griega es prótesis. Fíjense, prótesis, propósito. La prótesis. Nos pone la prótesis. Propósito. El propósito que pueda caminar. Entonces, todas las cosas están bajo el control soberano, bajo el control total y providencial de Dios. Nada de lo que nos acontece a nosotros es una cuestión de la mala suerte, no, sino que Dios lo ha permitido en nuestras vidas con un propósito, llevarnos a Él, que nosotros le conozcamos, le entreguemos nuestra vida y Él va a ser sus hijos, nos hará sus hijos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces todas las cosas sirven a su propósito, porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí uno tendría que preguntarse, porque a los que antes conoció, a estos también ordenó de antemano para salvación. A los que antes conoció. O sea, ¿cuál es la base sobre la cual Dios elige y predestina? ¿Cuál es la base? Eso es una pregunta clave, hermano. Porque uno podría pensar, ya, a ver, Dios, ¿cómo eligió Dios en la eternidad? Dios se puso así. Y dijo ya, este rubio, un 85, ojos azules, salvo. Este otro no, en negro, chico, unos 68. Y hay más encima, pobre, para el lado. Es como si nos tomara dados divinos y dijera a Dios, a ver, si salen los dos iguales, eres salvo. Si salen distintos los dados, te vas a perdición. Tira los dados, uno y uno. Salvación, venga para acá. Tira el otro dado, el siguiente que viene. Dado, para acá. Para acá, así. ¿Qué clase de Dios sería ese? Injusto. Porque la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. No hace excepción de personas. Dios no hace preferencia justificada por nadie. Cuando Pedro y los apóstoles, aún cuando Jesús había resucitado y iba a ascender, todavía ellos tenían una visión nacionalista. Cuando Pedro va a Cornelio, va a regañadientes. Voy a meter con un gentil, a la casa de un gentil. Entonces voy. Se metió a la casa del gentil y todo. ¿Y qué quieren para qué me llaman? Una actitud bien extraña. Y Cornelio le dice que tuvo una visión y que tú tienes algo que decir. Entonces le empieza a predicar el evangelio, era lo que tenían para decirle. ¿Qué más podía decir? El evangelio. Y mientras predicaba el evangelio, dice que descendió el Espíritu Santo sobre esa gente y empezaron a hablar en lengua, empezaron a profetizar, empezaron a magnificar a Dios. Y los que estaban junto con Pedro, que eran de la circuncisión, quedaron asombrados de que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que había sido derramado sobre ellos, ahora se derramara sobre ellos. Y Pedro dice, ahora entiendo, dice, que Dios no hace excepción de personas, sino que de toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Entonces, esa visión exclusivista de la salvación es una distorsión de la gracia, del amor y de la salvación, de la soberanía de Dios. Y fíjense, porque a los que antes conoció, conocer de antemano, ¿ya? A estos predestinó. Y hay otra palabra, esa palabra, porque Pablo es hebreo, tiene una mentalidad hebrea, le escribe a los gentiles, a los griegos, pero trata, yo creo que de adaptar el evangelio, su mensaje, para que ellos lo puedan comprender, entender, pero él es hebreo en su mentalidad. Entonces él está influenciado por toda la teología hebrea, él es hebreo. Y él tiene un antecedente, esta palabra proginoso, que es yada. Ahora no me acuerdo, todavía no lo es. Yada. Significa conocer. Ahí está. Yada. Entonces, proginoso significa saber o conocer de antemano. Y yada es más o menos lo mismo, tiene un significado similar,
pero es usado en una variedad de sentidos y lo traducen como saber, entender, conocer, reconocer. Por ejemplo, cuando Dios reconoció a los israelitas que estaban siendo esclavizados en Egipto, los miró y los reconoció, dice, Yada, Yada. Entonces, tiene varios significados. Uno es, tiene que ver con el tema cognoscitivo, a través de la observación o la reflexión. Cuando Noé miró las aguas y mandó y vio, empezó a analizar, a reflexionar y se dio cuenta de que las aguas ya estaban bajando el arca. Ahí ocupa el verbo Yadá. O de la experiencia, que se refiere a los sentidos, a ver, a tocar, a palpar, ¿cierto? A escuchar. Entonces todo eso es parte de tiene que ver con este verbo, con esta palabra, Yadá. Y también implica, hermano, un involucramiento o relación con el objeto del conocimiento. Por ejemplo, Adán conoció a Eva. Entonces, el Yadá ahí implica una relación íntima, que obviamente la relación sexual está involucrada ahí, ¿cierto? O cuando dice que Dios conoce a Abraham, dice, y se preocupa por él en el sentido de haber escogido. Entonces, ahí tenemos otra connotación. Por ejemplo, también tiene el significado de santificar. Antes que naciese, que te formase en el vientre, te conocí, le dice Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí, Yadá. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, ese conocer también tiene que ver con santificación. Santificación. Y también con elección. Le dice Dios a Israel, le dice, a vosotros solamente he conocido, en Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido, Yadá, de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas tus rebeliones, por todas tus maldades. ¿Por qué? Porque hay una relación personal. Ese conocimiento también implica relación personal con Dios. Miren, el Salmo 139 habla de la omnisciencia. Fíjense, vamos al Salmo 139 y veamos algunos versos de ahí. El Salmo 139, donde se ocupa justamente este verbo Yadá, el verbo griego Yadá, que significa conocer, saber, reconocer. De ahí, David le está hablando a Dios, está reconociendo la inmensidad de Dios, está reconociendo su omnisciencia, ¿cierto? Y le dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Yadá, conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, desde la eternidad, de lo recóndito, mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios lo sabe todo. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios es Dios. Él lo sabe todo. Él es el poseedor de todo el conocimiento. Entonces, nosotros no sabemos. No sabemos lo que va a ocurrir en 5 minutos. En 1 minuto no sabemos. No lo conocemos. No sabemos cuántos años vamos a vivir, cómo vamos a morir. No lo sabemos. Lo sabe Dios. Lo sabe Dios. Él conoce perfectamente nuestra vida completa. Y nuestra vida, cuando nosotros se la entregamos a Él, está segura en sus manos. Aunque puede venir, no importa lo que venga, dice Romanos ahí en 8, dice, ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces nuestra vida está en sus manos segura. Él conoce nuestra mente, conoce nuestras decisiones y nuestras acciones desde la eternidad. Antes que creara el mundo, Él ya sabía. Ahora, ese conocimiento previo determina nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones. El que Dios lo sepa antes es la causa de que nosotros lo hagamos. Por ejemplo, Dios sabía de antemano lo que iba a hacer, lo que iban a hacer los sacerdotes, los escribas, los dirigentes de Israel, lo que iba a hacer Pilato, lo que iba a hacer Herodes. Dios sabía de antemano desde la eternidad que lo iban a rechazar, que lo iban a crucificar. Lo sabía Dios. Que lo haya sabido significa que eso determinó que lo hiciera. Como un guión de una película donde el director que escribe el guión, ¿cierto? Todos los actores ejecutan, desempeñan ese guión sin salirse de la... No es un guión escrito por Dios que se hace simplemente, sino que cada persona actúa de manera libre en medio de las circunstancias que Dios nos ha puesto.
Y decide obedecer. Y, claro, libremente. Y por eso está la responsabilidad humana. Porque si Dios hubiera escrito un guión el cual nosotros tenemos que ejecutar sí o sí por la fuerza, y no tenemos opción, entonces Dios sería el responsable del mal, finalmente. Porque si los malos hicieron lo malo porque Dios lo determinó, entonces eso significa que Dios es el autor del mal. Si Judas hizo lo que hizo porque Dios lo determinó desde el principio que lo hiciera, entonces no es Judas el culpable, sino que es Dios el culpable. Pero Dios no es el culpable. Dios es santo, Dios es justo, es verdadero. Lo que hizo Judas lo hizo porque Él lo quiso hacer. Que Dios lo supiera desde la eternidad y hubiera quedado escrito en la profecía, no significa que haya determinado que Él lo hizo. Entonces, ese conocimiento anticipado de Dios no determina nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Ni tampoco, ¿cierto?, anula la responsabilidad humana. Somos responsables frente a Dios de nuestra vida y de nuestra respuesta a su evangelio. Dios conoce de antemano nuestra respuesta. Nuestra respuesta. Si es una respuesta con fe, si una respuesta es un sí a Dios o si es un no a Dios. No te quiere. De antemano. De antemano. Conoce toda nuestra vida, todo nuestro ser, de antemano. Y en función de eso, dice, porque a los que antes conoció, dice, los que antes conoció, creer en Dios nos permite conocerlo. El primer paso para conocer a Dios es creer en Él, confiar en Él. Si nosotros nos cerramos, no vamos a conocer a Dios. Entonces, el primer paso, el paso inicial para iniciar una relación personal con Dios es creerle. Fíjense que Dios es esencial, la esencia de Dios es el amor. Entonces, todo lo otro se subordina a eso. O sea, el poder de Dios se subordina al amor, a la naturaleza de Dios que es amor. Dios no puede actuar con poder en contra de su propia naturaleza, ¿cierto? Sería una contradicción. Dios no puede hacer decretos soberanos que van contra su naturaleza. Todo lo demás, la soberanía, el poder de Dios, todo se subordina, está subordinado a lo que es su naturaleza, que es amor. Y un amor salvador. Pero fíjense, Dios conoce de antemano nuestra respuesta, esa respuesta. Y por ejemplo, cuando Jesús le dice a la gente, a su oyente, le dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, sino espada, dice Jesús. No he venido para traer paz, sino espada. ¿A qué se refería? Se refería a que dentro de los oyentes el mensaje de Jesús iba a provocar división. Algunos van a creer, otros no van a creer. Entonces la palabra de Jesús divide entre los que creen, entre los que lo reciben y entre los que no creen. Y Dios lo sabe de antemano. Sabe de antemano. Fíjense lo que dice, que estando en Jerusalén, otro pasaje, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, dice el evangelista. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Entonces Dios conoce nuestro corazón. ¿Por qué Dios desechó a Saúl y no desechó a David? Que mirando nosotros humanamente, quizás David pecó más gravemente que Saúl. No lo sabemos. Dios conoce. Nosotros no podemos ver el corazón. Dios puede ver nuestro corazón. Y Dios sabe. Dios conoce. Entonces dice, si alguno ama a Dios, dice 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Dice 1 Corintios 8:3, si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, ¿cuál es el primer paso con el cual yo puedo? ¿Cómo puedo amar a Dios si no lo conozco? ¿Y cómo puedo conocer a Dios si no creo en Él? ¿Cómo una esposa puede conocer a su esposo y su esposo a su esposa si no confían en uno en el otro? Entonces la fe es eso, es apertura también. ¿A quién? A Dios. A la relación con Dios. Conocer a Dios implica fe, implica creer en Dios. Y ese conocer a Dios nos lleva a amarlo. Entonces la fe es confianza, entrega, seguridad en aquel que justifica, ¿cierto? Y abandono. O sea, ya no confío en mí mismo, no confío en mi propia justicia, en mis méritos para llegar al cielo. No, la fe implica abandono de nuestras propias seguridades para confiar en aquel que sí da la seguridad. Ahora vemos por espejo oscuramente, dice Pablo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido.
como fue conocido. Entonces, ese conocimiento de Dios, ¿cierto? Previo a Dios, implica, ¿cierto? Una relación dinámica, una interacción dinámica con Dios. Dios se revela por gracia, revela su salvación al mundo. Y nosotros, los seres humanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Responder. Y nuestra respuesta aquí anticipa lo que va a ser el juicio final. Nuestra respuesta a Jesús ahora anticipa lo que va a ser el juicio final. Entonces la Biblia dice que que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más importante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas. Y dice, y nada está oculto en su presencia, sino que está desnuda a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Miren lo que habla Dios. Dios predestina para salvación. No hay predestinación para condenación en la Biblia. No hay predestinación para condenados. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién fue el primero que resucitó? Fue Cristo. Él es las primicias. Él fue el primero. Y nosotros vamos a seguir sus pasos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Llamó, cuando Dios llama, es porque alguien puede oír. Porque alguien puede oír. Si no, Dios no llamaría. Yo llamo porque alguien puede oír. Y a los que llamó, a estos también justificó en Cristo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, el destino final de los creyentes en Cristo, los cristianos verdaderos, es la gloria de Dios. Y la gloria de Dios, para mí, es estar con Dios. Es estar con Dios. Estar frente a Él, escuchar su voz, ver su cara, abrazarlo, conversar con Él. Eso es la gloria. Nos vamos a encontrar con Él. Y vamos a estar con Él para siempre. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es estar con Él para siempre. Eternamente. Y nunca separarnos de Él.